sobre una disciplina que cada vez se está imponiendo más, como es la prospectiva, que tiende a ver las situaciones hacia adelante desde lo económico, social, y trataremos de hacer un repaso rápido, digamos, de cómo fuimos llegando a algunas conclusiones y posiblemente trate de detenerme un poco más en el final, donde hacemos algún tipo de propuesta. Esto sería bueno que no sea simplemente una disertación desde acá adelante, sino que haya un ida y vuelta, así que los invito a pararme las veces que sea necesario como para que sea más productivo. INTA está trabajando con el tema prospectiva ya desde un par de años, unos cuantos años. Esto se remonta ya al 2006, 2007, donde se arrancó con algunas propuestas de la institución y desde ahí fuimos sacando un montón de ideas y la cuestión es que llegamos hasta este punto junto con el grupo de plataforma, lo que es la plataforma de políticas públicas de la institución, más las experimentales de Patagonia, tratando de hacer este trabajito que hable específicamente del sector ovino. Y la idea es que esto no sea solamente un trabajo institucional, sino que precisamente sea compartido. Un poco para ir avanzando y pensando, digamos, de qué estamos hablando, puse unas pequeñas frases sobre qué intenta hacer desde la prospectiva, entendiendo que la prospectiva nos debe dar la oportunidad de pensar y revisar, digamos, la situación actual hacia el futuro para poder posicionarnos precisamente en ese futuro que deseamos, y para eso es más que importante, casi diría absolutamente necesario, la participación de todo el sector. Esto lo comenzamos a trabajar allá por el 2021, post pandemia, con una muy buena charla con referentes sectoriales de otros países, y así pudimos hablar con Michael Blake, que estaba en Australia, Raúl Lira estaba en Punta Arenas, Cardelino estaba en Uruguay, y de esa manera un poco uniendo las puntas, tratando de ver qué era lo que estaba pasando a nivel mundial con el tema básicamente ovino, en las dos cuestiones principales, lana y carne. Y esto nos dio mucha letra como para poder seguir avanzando en esto de juntar un poco toda la información disponible para pensar hacia adelante. Y cuando uno habla digamos, desde dónde venimos, aparece toda la temática que mucha ya se habló ayer, pero que bueno, por ahí vale la pena repasarla, como el tema del cambio climático, todo lo que implica la revolución tecnológica, lo que hoy se habla de la industria 4.0, ganadería de transición. Hablar de sustentabilidad obviamente ya es un día a día. Las certificaciones de los alimentos, que cada vez son más específicas. Aparecen desarrollos que atentan contra, si lo podemos pensar así, contra la cuestión de nuestra actividad, como ser las carnes sintéticas. Y encima nos aparecen lo que muchos llaman los cisnes negros, como puede ser el COVID, y después apareció la guerra y Rusia invadiendo Ucrania, y esto también complicó mucho el escenario alimentario en general a nivel mundial, y todo esto nos termina pegando en algún punto a nosotros acá en Patagonia. Y cuando uno ve qué es lo que va pasando, claramente aparecen estas cuestiones de las tendencias de los números que nos dicen fríamente que si uno traza una curva de tendencia precisamente con el tema de la existencia de la ganadería ovina, esto tiene su final, digamos, la curva no termina de frenarse y la caída sigue. Aparecen las nuevas demandas, que esto lo comentó muy bien Andrés ayer, nuevos productos, nuevas metodologías para estos productos. Aparece la cuestión de los productos éticos sustentables que están demandados por las nuevas generaciones, digamos, cuestiones que en mi época, como diría algunos de los que estamos acá, no estaban, hoy son moneda corriente.
Y cuando hablamos específicamente del tema ovino, aparece la lana con una demanda clara hacia las lanas finas, donde hoy vemos artículos en los diarios como un productor uruguayo de Paysandú quema sus lanas de más de 26 micrones porque no tiene quien se las compre. Así que estos son, digamos, puntos más que centrales como para que lo vayamos viendo para ver hacia dónde vamos. La carne ovina que aparece como interesante en el contexto de la demanda mundial y sobre todo lo que es la demanda por mayor cantidad de alimentos y de determinada calidad. Y cuando nos acercamos, hacemos un poco más foco sobre nuestras producciones, vemos el tema de la cuestión de escala, que es algo que hay que discutirlo, digamos, el tema de ver cómo repensamos la cuestión de escala, porque bueno, ayer hubo varias observaciones sobre el tema que creo que son parte digamos, de la cuestión a discutir. Las organizaciones acá juegan un papel fundamental y entendemos que sería muy bueno tener una mayor integración en la cadena, en las cadenas, tanto la de carne como la de lana, en otros países a los cuales nosotros nos referenciamos. Lo que estaba comentando son algunas cuestiones que aparecen en otros países que nosotros nos referenciamos, el caso de Australia, donde hablan de la cadena o de la industria lanera y involucran a todo el sector de la producción hasta el último producto que sacan. Y así podemos seguir enumerando una serie de factores que hicieron digamos, que los tengamos en cuenta en la medida que que íbamos avanzando en desarrollar este trabajo. Bueno, el cambio climático ya lo había nombrado, el tema de la pandemia, del COVID. Y la cuestión que sí quería detener un poquito más es la cuestión local, cuando hablamos en Patagonia de la actividad, de la cuestión de infraestructura que pega directamente en la calidad de vida de todos los que están trabajando en el campo. Digamos, si nosotros pudiésemos contar con algunas redes más armónicas en cuanto a comunicación, en cuanto a redes viales y demás, seguramente la ecuación, digamos, de calidad de vida rural y la cantidad de gente que se pudiese quedar en el campo sería diferente. Así que eso también lo traemos a cuenta de estas cuestiones. Algunas iniciativas que nos parecieron interesantes rescatar, apareció esto que se dio en llamar Mesa Ovina Nacional, Le Monde, que tuvo un par de acciones interesantes, concentró en esto actores del sector privado, desde las gremiales del sector, las empresas, tenemos la industria lanera, a través de la FLA, la Cámara de Frigoríferos de Patagonia, el sector universitario, digamos, la academia, el INTA también participó y aparecieron algunos resultados, como fue el manual de bienestar animal que hoy tiene disposición en la Secretaría de Agricultura, Subsecretaría de Ganadería, y que esperemos que bueno, siga aportándole, digamos, a un tema que también es un tema importante que ayer también se trató. Avanzando ya con todas estas líneas ya tiradas, en lo que hace a lo metodológico, el tema prospectiva, bueno, sabíamos que debíamos avanzar y establecimos algunas pautas para generar el árbol del problema, las variables que hacen todo esto, y terminamos con un reglamento de opinión, del cual entiendo que muchos de los que están acá participaron, que nos dieron más data para poder seguir trabajando en esto de generar la propuesta de los escenarios que nos daba esta perspectiva que estábamos haciendo y la propuesta final de trabajo hacia adelante, que es a lo último que lo vamos a estar hablando. Con el árbol de problemas, digamos, claramente surge que tenemos acá problema por la pérdida de competitividad de la cadena y hay un montón de factores que, bueno, era parte de lo que venimos hablando, que hacen que esto sea así. Y las variables más importantes las tratamos de agrupar y de concentrar de manera de centrarnos en algunas temáticas, ya que consideramos que eran las más importantes, de forma que fueran además las que nos orientaran en la continuidad del trabajo.
El relevamiento de opinión fue algo más que central para poder ver qué era lo que opinaba el sector. Esta fue una encuesta que se hizo circular en dos niveles, digamos, al sector, gente relacionada específicamente al sector, y otro, entre esos otros, consultamos a comunicadores, a gente del sector académico, y otros que estaban relacionados, pero no directamente con el campo. Y acá surgió claro cuáles eran las mayores problemáticas. Y las mayores problemáticas tienen que ver con la deficiencia en el tema de políticas públicas y las cuestiones ambientales. Digamos, estos dos ítems se robaron, como ven, más del 50% de la zona de problema, digamos, que encontramos entre todos los que participaron. Bueno. Y algunos temas emergentes que quedaron detallados por la respuesta que dio la gente, pero que entendimos que está bueno que lo levantásemos como problemática a atender, porque precisamente es a donde en realidad queríamos apuntar. Y acá está el tema de los jóvenes, que se ata directamente con la cuestión del despoblamiento, falta de mano de obra, y esto se relaciona cuando uno le empieza a investigar un poco más en profundidad con la cuestión de cuestiones tan elementales como acceso a Internet. Digamos, cualquiera que ha llevado a algún operario al campo lo ha visto buscando la señal con el celular a ver dónde podía hablar por teléfono. Digamos, si esto tuviese una cobertura más grande, seguramente esa persona estaría mucho más tranquila trabajando en el campo. Y otro tema que es central y probablemente haya que rescatarlo mucho más, es la comunicación del propio sector hacia el resto de la sociedad. Digamos. La sociedad no está viendo al sector como un sector que genera riqueza, que está instalado, que tiene historia, etcétera, etcétera. Digamos. Todo esto, la verdad es que cuando uno habla con gente que no está relacionada, se ve claramente que son temas que hay que abordarlo, y lo único que los vamos a poder abordar somos los que estamos de este lado del mostrador, ¿no? Presentamos todos estos resultados, se hizo una videoconferencia donde presentamos los datos del relevamiento. Digamos, esto está grabado en la página de INTA. Presentamos presencialmente en algunos seminarios y reuniones los resultados de la encuesta, digamos, de cómo iba avanzando el trabajo. Y finalmente llegamos a la última etapa, que fue la construcción de los escenarios, la generación de algún tipo de propuesta, y estamos ya cerrando con los documentos finales. Para la elaboración de los escenarios, que es a lo que aspira la perspectiva, trabajamos básicamente con dos escenarios, que son el actual, que es el tendencial y que es negativo, porque si las cosas siguen como están, claramente va a ser más rápido el final de la actividad ovina en la Patagonia. Y el futuro, que es el deseable, que es el que pensamos que deberíamos estar trabajando todos, que es el que pensamos que con algún par de acciones acordadas y consensuadas entre todos deberíamos ir sacándolo hacia adelante. Entonces, para trabajarlo a esto, hicimos propuestas desde lo ambiental, desde políticas públicas, la cuestión tecnológica productiva. Vimos el tema de los mercados y la cuestión cultural, que tiene que ver básicamente, lo atamos a la cuestión de los jóvenes y a su imperiosa necesidad de que entiendan y que crean y que vean la posibilidad de quedarse en el campo, y lo que significaba la cuestión de la falta de infraestructura en todo esto. Digamos, si nosotros pensamos que es posible dar alguna respuesta a estos ítems desde el pensamiento positivo, digamos, de que es factible porque hay oportunidades en el sector, entendemos que vamos a estar dándole respuesta al escenario positivo. Si todo sigue igual, ¿qué sería que todo siga igual? Digamos, que los mercados sigan sin desarrollarse, que haya problemas para conseguir más empleados, bueno, que la sociedad no dé el apoyo al sector, y que se siga concentrando en algunos casos, como se está viendo, el tendencial negativo, que es el escenario número 1 que se está viendo, digamos, se va a cumplir. Y la propuesta final es, habiendo visto ya, digamos,
todas estas cuestiones que hacen a la problemática, que como ven, como todos saben, además no hay nada nuevo que yo esté contando acá, que no todos lo sepan, es compleja. Entendemos que hay que generar el ámbito de discusión y los acuerdos necesarios para que se pueda, entre todos, acordar algunos puntos de los cuales podamos salir todos si se quiere, a pregonar, haciendo masa crítica y que apunten, digamos, a este desarrollo positivo de la actividad. Y en esto nos centramos en cuestiones desde lo institucional, digamos, que hagan la cuestión de políticas públicas y el tema sociocultural que pusimos en este caso. En el caso específico de política pública, entendemos que de alguna forma debemos reclamar la recreación de un estamento específico que atienda al sector. Y esto ya va más allá que una cuestión patagónica, sino es una cuestión para la oveja a nivel nacional. La Dirección de Ganadería Ovina que existía en la Secretaría de Agricultura, hoy no existe más, quedó subsumida junto con la ganadería bovina y la porcina, y en una cuestión de escala, claramente, el ovino no existe. Y otro tema que entendemos que desde la política pública debe ser claramente tomado en cuenta y vuelto a reposicionar, más allá de que todos los días se habla, pero que creemos que hay formas que se deben retomar como para poder específicamente hablar de lo que implica el origen Patagonia. Patagonia sigue siendo emblemática a nivel mundial, digamos, cualquiera que ha salido al exterior sabe que si dice que es argentino lo miran con cara que bueno, un sudaca más, pero si dice que es de Patagonia, la cosa empieza a tener otro color y el diálogo es distinto. Creo que ahí tenemos una oportunidad que debemos retomar. Y desde lo que nosotros hablamos del tema de lo sociocultural, la cuestión de las organizaciones, digamos, necesitamos una fuerte institucionalidad que represente al sector y que junte las cabezas de todos los que estamos acá probablemente y que tenga esta mirada hacia adelante con acuerdo. Y ahí pusimos, precisamente como la habíamos reconocido como algo interesante, la Mesa Ovina Nacional lo ponemos como que puede ser este espacio u otro espacio, pero entendemos que debe haber un espacio institucional que agrupe todo esto. Y bueno, y entendemos que debe haber ese espacio de seguimiento y discusión y proponemos como una herramienta de trabajo lo que llamamos un observatorio. Y desde lo productivo, entendemos que hay cuestiones básicas desde la cuestión de mercado, desde específicamente lo tecnológico y del tema de ambiente que atender. En la cuestión de los mercados, digamos, una vez estabilizada la macroeconomía, hay que generar las condiciones para que las inversiones puedan seguir creciendo, puede haber inversiones. Hay una faceta que hace claramente al desarrollo de todo esto, que es la promoción de la carne ovina en distintos mercados, inclusive en el mercado local. Y acá no solamente de Patagonia, Patagonia es la región del país que más ovino consume, sino en todo el país. Y tenemos capacidad industrial instalada que está con capacidad ociosa, tanto el tema lana y carne, o sea que las integraciones acá me parece que es un tema que nos parece que es un tema central, trabajar la integración y las relaciones privado-privado, privado-público. En la cuestión más desde lo tecnológico, la cuestión de las certificaciones, que ayer Andrés habló bastante del tema, es central porque es hacia donde hoy se apunta, digamos, todo lo que es la cuestión de comercialización y de colocación de productos, la creación de paquetes tecnológicos si es necesario, un nuevo desarrollo. Y el tema ambiental, otro tema que es central, aparecen estos eventos climáticos que pasan a ser muy fuertes, que salen, digamos, de la norma, que lo que todos estamos ya dando en llamar el cambio climático, que está, y por lo tanto entendemos que hay que generar algunos sistemas de alerta que funcionen y que estén disponibles.
El tema del carbono, el secuestro de carbono, el balance de carbono, ya todos han oído hablar de esto, cada vez se impone más esta temática y hay que atenderla. Y bueno, y después el tema fauna silvestre, los planes de manejo del recurso, y para esto pensamos que hay que tener planes de manejo del recurso y poder pensar en la utilización del mismo. Caso plan de manejo provincial del guanaco y la utilización que se está dando en Santa Cruz con el uso de la carne y la fibra. Y para esto nuestra propuesta es generar un observatorio. Y entiéndase que es un instrumento que puede tener otro nombre, pero que lo que implica es que logremos juntar al sector en una mesa común donde se pueda hacer todo el seguimiento y el análisis de toda esta información y de toda la información que se genera día a día, y que de ahí pueda salir precisamente de los acuerdos, como de pronto salió la ley, los acuerdos que den la mirada necesaria para proponer precisamente políticas públicas, que es a lo que apunta un poco todo esto. El observatorio obviamente también debería dar visibilidad a toda la temática y el posicionamiento de la sociedad. Obviamente que cuestiones que tiendan a mejorar todo lo que es la actividad deberían estar plasmadas en este observatorio, donde, insisto, la participación de todos es central. Y finalmente, digamos, todo esto, que hay mucho material ya escrito, estará saliendo próximamente, esperemos, en una edición, en un librito. Y en realidad esto que para nosotros a nivel ovino capaz que suena como nuevo, no es nada que no se esté haciendo en otros lugares, digamos. Y así los ejemplos que puse, bueno, en Australia se hablaba del Bull 2030, Uruguay habla del 2050, Nueva Zelanda también tenía el 2030, Chile, sobre todo la zona de Magallanes, que tiene que ver con el tema de la oveja, también tiene sus modelos predictivos de prospectiva y publican generalmente con bastante asiduidad y tienen además grupos de trabajo que están especializados en estos temas. Digamos, en esta disciplina cada vez hay más gente que está aportando conocimiento. Y la idea es, bueno, precisamente, el grupo que conformamos es que pueda seguir avanzando en esto. Y digo grupo porque hay un montón de gente, como ven acá, que ha aportado al trabajo y toda la información que fuimos juntando. Por lo tanto, digamos, yo simplemente soy el vocero de todo el cúmulo de información que tenemos disponible y un poco la síntesis de las ideas que fuimos proponiendo. Así que muchas gracias.